Vamos a empezar a estudiar el capítulo de corriente eléctrica. Consideremos un conductor una sección transversal A. Vamos a definir la corriente eléctrica que atraviesa la sección A como el flujo de carga por unidad de tiempo. Si este flujo de carga es uniforme con el tiempo, la corriente se puede escribir como Q sobre delta de T, siendo delta de Q la carga que pasa por esta sección, supongamos que es esta carga, en un tiempo delta de T. La unidad de corriente eléctrica es la unidad de carga, que es el coulomb, sobre la unidad de tiempo, que es segundo. El coulomb sobre segundo se denomina ampere o amperio. El símbolo del ampere es la letra A mayúscula. La corriente eléctrica, aunque parezca extraño decirlo en este momento, es una magnitud fundamental. Recordemos que en el inicio de la asignatura habíamos mencionado que el coulomb es una magnitud derivada y que deriva precisamente de la corriente. Bueno, esto será un tema que lo vamos a analizar más adelante. Además, vamos a decir que la corriente eléctrica es una magnitud escalar, puesto que está definida a partir del cociente de dos cantidades escalares. Vamos a hacer un análisis muy simplificado del movimiento de las cargas eléctricas en un conductor en donde tenemos un campo eléctrico. Supongamos que esto sea un tramo de un conductor. En este conductor tenemos un campo eléctrico. Si consideramos una carga positiva que tuviese la libertad de moverse, teniendo en cuenta la definición de campo eléctrico, de donde la fuerza se expresa como Q por E. Si la carga es positiva, la fuerza tiene igual dirección y sentido que el campo. Esto va a producir que la carga se mueva en el sentido del campo eléctrico. Históricamente se pensaba que la corriente eléctrica se debía al movimiento de cargas positivas. Por lo tanto, se había asignado el sentido de la corriente eléctrica, el sentido del movimiento de estas cargas. Sin embargo, hoy sabemos que las cargas que fluyen o se mueven en un conductor son negativas, esto es, los electrones libres. Las cargas que realmente se pueden desplazar libremente en un conductor. Ahora, si la carga es negativa, la fuerza es opuesta al campo.
Por lo tanto, si el campo es hacia la derecha, la fuerza será hacia la izquierda y el electrón se mueve en sentido contrario al campo. No obstante ello, hoy en día se mantiene la definición del sentido de la corriente eléctrica y se considera que, por convenio universal, como sentido de la corriente eléctrica, el sentido en el cual se moverían las cargas positivas. Si tenemos entonces, o si hubiese, cosa que en este caso no hay, pero si hubiese una carga positiva móvil, se movería en el sentido del campo, y ese es el sentido establecido por convención para la corriente eléctrica. Ahora bien, el movimiento de las cargas o de los electrones libres en un conductor es mucho más complejo que esto que hemos descrito recién. Si por ejemplo tenemos un tramo de un conductor donde el campo eléctrico es nulo, no hay campo, el movimiento del electrón es totalmente al azar. Un electrón libre se está moviendo permanentemente en el interior de la estructura del material. Donde permanentemente impacta con el resto de las partículas que conforman los átomos del material y en definitiva se mueve pero con una velocidad media nula. En cambio, si en el interior de ese material tenemos un campo eléctrico, y tenemos un electrón libre, sobre este electrón, como dijimos anteriormente, el campo va a ejercer una fuerza. Producto de esta fuerza, el movimiento del electrón es complejo, puesto que por un intervalo de tiempo extremadamente pequeño se acelera, su velocidad aumenta, gana energía cinética, pero rápidamente impacta con alguna partícula de los átomos del material. Como consecuencia se desacelera, pierde energía, más bien se la transfiere al material. El material del conductor aumenta su energía interna y en definitiva termina habiendo una transferencia de energía que originalmente era eléctrica y se transforma en energía térmica. Resultando que el electrón experimenta un movimiento algo complejo que lo podríamos representar de esta forma. Si bien es cierto, los tramos de trayectoria no son rectos, son ligeramente curvos. Más allá de eso,
el electrón va experimentando un movimiento en sentido contrario al campo eléctrico, es decir, va a tener una velocidad media opuesta al campo, ya no es cero como en la situación en la que no teníamos campo. A esta velocidad media la vamos a indicar con v sub d y tiene diferentes nombres según los autores. Es conocida como velocidad de desplazamiento, velocidad de deriva o velocidad de arrastre. Bien. Vamos a encontrar una expresión para la corriente eléctrica Para ello vamos a considerar un tramo de un conductor nuevamente. Consideremos una sección transversal A. Por esta sección va a pasar una cantidad de carga que le vamos a llamar delta de Q en un intervalo de tiempo delta de T. Vamos a considerar que la carga o portadores de carga son positivos y por lo tanto estos portadores se mueven en el sentido del campo eléctrico. También vamos a considerar que todos los portadores de carga son del mismo tipo, esto es, presentan una carga Q y se mueven todos con la misma velocidad de desplazamiento v sub d en el sentido del campo eléctrico. Vamos a definir una cantidad conocida como densidad de portadores de carga, la indicamos con n minúscula, que se define como el número de portadores de carga por unidad de volumen. En un conductor, los portadores de carga son, por ejemplo, electrones libres. Ahora, vamos a tratar de expresar esta cantidad de carga delta de Q. Esta cantidad de carga va a ser la carga de cada uno de los portadores que se encuentran en este volumen que tiene una longitud delta dL multiplicado por el número de estos portadores, obviamente en ese volumen. El número de portadores de carga lo podemos despejar de la definición de la densidad de portadores. Entonces,
Esta cantidad es la que tenemos aquí. Despejado de aquí, de esta ecuación o definición, nos queda, pasando el volumen al otro miembro, n por el volumen. El volumen que ocupa esta cantidad de carga delta de Q es el producto de esta área por esta longitud. Ahora, como esta es la carga que ingresa por la sección en un tiempo diferencial de delta de t, y como la carga se mueve con una velocidad v sub d, que lo suponemos constante, este desplazamiento, de acuerdo a las expresiones de cinemática, será igual a la velocidad por el tiempo delta de t. Reemplazando nq por a por delta de t, que es v sub d por delta de t. Si a esta expresión la vuelvo a escribir, a por v sub d por delta de t, la dividimos miembro a miembro por delta de t, el primer miembro es la definición de corriente dada anteriormente. La carga que fluye por la sección transversal A en un tiempo delta de t, hemos dicho que es la corriente eléctrica. En el segundo miembro podemos cancelar los intervalos de tiempo, de modo que la corriente nos queda, vamos a poner n adelante, n por q v sub d por a. Aquí tenemos una expresión de la corriente en un conductor en función de los portadores. En esta expresión vamos a agregarle valor absoluto a la carga. La corriente hemos dicho que tiene este sentido por convención, y aunque la carga en cuestión sea negativa, el sentido de la corriente sea el mismo, de modo que si la carga es negativa no nos afecta el sentido de la corriente eléctrica. Vamos a definir una nueva cantidad que es la densidad de corriente eléctrica. Es una magnitud vectorial, pero por ahora vamos a definir la magnitud de la densidad de corriente, que la simbolizamos con la letra J mayúscula, como corriente por unidad de área transversal. Esta expresión, siempre y cuando la corriente esté distribuida uniformemente en la sección, si no habrá que tomar una definición más general como dI sobre dA. Si reemplazamos la expresión de la corriente recién encontrada, tendremos sobre A, podemos cancelar A, de modo que la magnitud de J es N por valor absoluto de Q por V sub D. La unidad, de la densidad de corriente es la unidad de corriente, que es el ampere, sobre la unidad de área, que es metro cuadrado en el sistema internacional. Por último, vamos a expresar
esta nueva magnitud en forma vectorial, J, de la siguiente manera: N por Q sin valor absoluto por el vector B sub D. Y ahora explicamos por qué. Dado que la corriente tiene el sentido del campo eléctrico, J debería tener esa misma dirección y sentido. ¿Qué sucede si en un conductor tenemos una carga positiva? Tomemos un campo eléctrico hacia la derecha, por ejemplo. Si la carga es positiva, la velocidad de desplazamiento tiene el sentido, dirección y sentido del campo. Al ser la carga positiva, J tendrá la misma dirección y sentido que B sub D, o sea, en el sentido del campo. Pero, ¿qué pasa si la carga es negativa? Si la carga es negativa, ya vimos que la velocidad de desplazamiento es opuesta al campo eléctrico. Este vector es hacia la izquierda en este caso, está multiplicado por la carga, que en este caso es negativa, entonces J tendrá, según esta expresión, igual dirección que B sub D, pero sentido contrario, es decir, hacia la derecha. De modo que indistintamente de cuál carga sobre cuál carga estemos aplicando esta expresión, siempre nos dará una dirección J que coincide con la dirección del campo eléctrico.